¿Puedo decirlo Hay que decirlo. hay que decir? Bueno, ya llegamos al final. Final de esta temporada. Final de esta temporada. De esta temporada de videos. Sí, y honestamente, gracias de parte de nosotros dos por acompañarnos en esas conversaciones. Yo espero que han crecido mucho. Pero claro que yo he crecido mucho. Sí, yo también. Entonces ya, por lo menos uno. Sí, por lo menos uno. Bueno, uno, dos, mejor que cero, ¿no? Eso es. Y no solamente en mi barba y no solamente en nuestro batalla contra el chocolate y todo eso. Todo. Pero hemos crecido mucho, ¿no? Bueno, pero no los hemos saludado esta vez. Es que Bueno, estás tan emocionado con qué va a ser este último video que no les hemos saludado. Buenos días, buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Qué gusto estar con ustedes una vez más. Y no nos pongamos tristes de que es el último video. No, una vez más. Sí. De esta serie. Sí. Vamos a ver qué sucede después, ya veremos, ¿verdad? Vamos a hacer lo que Dios nos llama a hacer. Muy bien. Decían, hablando de hacer. Hablando de hacer, Sí, no, vamos a hablar de algo muy especial. muy ¿no? particular, además, muy personal también, ¿verdad? Sí, muy personal. Así que, no sé, mucho ha pasado en este año pasado. El año pasado, en diciembre, recibimos la noticia que el Papa León XIV recibió la carta de resignación del cardenal Timothy Dolan. Porque cumplía ya sus 75 años y entonces ya tiene que presentar su carta, ¿verdad? Sí, según el derecho canónico, en cada obispo tiene que entregar esa carta a los 75 años. ¿Y entonces qué pasó? Que se nombró otro arzobispo para el arquidiócesis de Nueva York, y desde Joliet, en Illinois, se nombró el obispo, el monseñor Ronald Hicks, como el nuevo arzobispo de Nueva York. Y que él tomó posesión en febrero. Sí. No me acuerdo la fecha. En febrero, inicios de febrero, ¿verdad? Mediados de febrero. Tomó posesión ya como arzobispo de Nueva York. Y poco a poco hemos ido conociéndole, le hemos visto, le hemos podido saludar, ¿verdad? Apenas está iniciando, ¿verdad? Algunas personas al día siguiente ya querían saber todo de qué va a ser y... Calma, ¿verdad? Entonces, pero para poder conocer más sobre él, vamos a dedicar este video, ¿verdad? A algo muy personal. Algo muy personal, que es un documento que él escribió. Cuéntanos cuál es. Sí, apenas antes de llegar a Nueva York, el obispo, el arzobispo, cuando era obispo de Joliet en Illinois, escribió esa carta pastoral, una carta pastoral sobre el discipulado, sobre cómo ser discípulo. Y esta carta es titulada en inglés Make, en español Hacer. ¿Y de dónde viene esa palabra hacer? Viene de Jesús, que dice: vayan y hagan discípulos. Vayan y hagan. Hagan discípulos de todas las naciones. Eso es. Y ¿por qué es tan importante esta palabra? Y no quiero inventar cosas, inventar y asumir. Lo que vamos a hacer en esta conversación es mirar las palabras de nuestro arzobispo y hacer comentarios, pero así tener esa conversación con sus palabras, que vienen de su vida personal, que viene de su corazón en oración. ¿Por qué es tan importante esta palabra hacer? El arzobispo dice: el primer paso es ir al mundo, que está tan desesperadamente necesitado de salvación a través de Jesús. Y una vez que nos vamos, ¿qué viene después? Jesús responde a esa pregunta llamándonos a ser discípulos de todas las naciones. Ahora todo depende de un solo verbo: hacer. Y esto plantea una pregunta importante. Más allá del bautismo, ¿cómo hacemos discípulos realmente? Muchos de nosotros estamos buscando orientación práctica sobre cómo vivir su misión en nuestra vida diaria. Sin embargo, la mayoría de nosotros nos sentimos increíblemente mal equipados para hacer discípulos. Y creo que esto, ¿verdad?
hemos puesto, es como un resumen perfecto de todo lo que hemos estado haciendo, ¿no? Habla de que estamos mal equipados para hacer discípulos a otros. ¿Y qué es lo que hemos estado haciendo en todas estas muchas semanas que llevamos? Dando equipaje. ¿Dando equipaje? ¿Ya? No, equipados, a ver, no es dar equipaje, sino como que dar herramientas, ¿no? Ah, sí, sí. Equipaje me suena a mí como que dar un peso, ¿verdad? Ah. Estamos dando equipados en el sentido de estar con instrumentos, tener instrumentos, eso mismo, ¿no? Tener sí. herramientas. ¿Y qué es lo que hemos estado haciendo? Hemos estado mirándonos a nosotros mismos cuando hablamos de la formación humana, hemos estado en la formación espiritual, la formación intelectual y ahora la formación apostólica. Todas esas herramientas que ahora tenemos para poder hacer discípulos, que es el objetivo final, que implica que yo me conozco, que yo soy discípulo y quiero, por tanto, compartir lo que yo tengo con los demás, ¿verdad? Y yo les invito, ¿no? Mientras estamos leyendo partes de su carta, que ustedes lean la carta del obispo, del Monseñor Ronald Hicks, que está disponible en el internet y está incluido en la descripción de este video. Y puedes hacer el clic y ver, no solamente leer la carta, pero también ver videos sobre esa visión. Ahora, muy bien. Entonces, pero esto, él dándonos este enfoque de esta carta nos habla de la situación cultural donde estamos, ¿verdad? Porque tenemos que partir como iglesia de la situación cultural donde estamos. Tenemos que ver lo que está pasando. Y voy a leer ahora un párrafo de esta carta para comentar un poquito esto, ¿verdad? Él dice así: los estudiosos de la cultura y la religión describen estos cambios dramáticos como el final de la era de la cristiandad y el comienzo de una nueva era apostólica. Señalan un cambio que en realidad comenzó hace siglos. Aunque los académicos puedan debatir sus orígenes, hoy enfrentamos un hecho innegable. Donde antes la sociedad apoyaba una visión cristiana del mundo, hoy la cultura dominante muchas veces es indiferente o incluso hostil. Esta es la realidad y el desafío que tenemos hoy. ¿Qué está diciendo, verdad, el arzobispo? Nos está diciendo, no tenemos que engañarnos. Estamos viviendo en un mundo que no tiene una cultura cristiana, ¿verdad? Y claro, si vamos atrás en la historia, y también es muy difícil porque nosotros juzgamos la historia desde nuestro punto de hoy, ¿verdad? Pero si miramos la historia atrás, quizás vemos eso, en el siglo XV, vamos a poner un ejemplo, ¿no? O la época del Renacimiento, donde, pues, en Europa, ¿verdad? Estamos hablando de Europa porque en aquella época apenas estaba iniciando ¿verdad? Aquí la época de la conquista, ¿verdad? En América, pero en Europa. Y donde pensamos que el cristianismo tenía un desarrollo muy grande, donde todas las cosas que existían eran cosas cristianas. Los hospitales únicos eran los cristianos. Las universidades únicas eran las cristianas. Todo lo había hecho la iglesia, todo lo hacía la iglesia, toda la cultura, todo era parte de la iglesia. Y entonces nosotros hoy pensamos, digo yo hoy pensamos porque si estuviéramos allá no sé qué pensaríamos, ¿verdad? Pero pensamos, aquello era una cultura católica, ¿sí? Donde todo era católico. Y entonces, ahora haciendo la comparación con lo que vivimos hoy, decimos, hoy vivimos una cultura muy diferente. Demasiado diferente. ¿Verdad? Y hoy el creer es algo que va un poco en contra de lo que vemos, ¿verdad? La cultura. Sí. Hablando de cultura, ¿qué es? Lo que vemos en la televisión, lo que vemos en las noticias, y ahí vemos, ¿dónde están ahí los valores? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde están los principios? Han sido quitados de todo eso. Sí, y es cierto lo que dice el Monseñor, que tenemos y vivimos en una cultura que a veces es indiferente a la verdad. Vamos a quitar a Dios y valores, solamente la verdad, todo es opinión. Lo que es verdad para ti es verdad para ti, lo que es verdad para mí es verdad, y quedamos allá y no peleamos, pero eso crece más la indiferencia, la hostilidad, como esa violencia, ese enojo, esa ira contra la verdad. Pero también eso no significa que el evangelio no está anunciado y no tiene poder. Claro. ¿Por qué? Porque en medio de esta era apostólica, mira cuánta gente quiere más de Dios. Están entrando a la iglesia
¿no? Hemos comentado en diferentes conversaciones que, vamos, mira, recibimos 60 adultos en la confirmación, 23 que fueron bautizados. Números récords. Ajá. Y eso refleja no solamente nuestra comunidad, nuestra parroquia, sino muchas otras comunidades y parroquias. Muchos otros países, hemos leído en las noticias, ¿no? Países como Francia, países donde quizás ya se había pasado el cristianismo y como que está resurgiendo de nuevo. Sí, Irlanda también. Irlanda. ¿No? Sí, cuando yo escuché de un sacerdote irlandés que me dijo que sí, no, en años pasados que era casi muerto y a punto de morir esa comunidad y recibían sacerdotes para trabajar aquí por unos meses y ahora ellos no pueden venir porque están ocupados, están creciendo mucho. So, eso que implica de esa era apostólica no implica que no hay esperanza, que todo está muerto. No, es una nueva época en que se puede anunciar el evangelio a un pueblo que tiene hambre por la verdad. Eso es. Porque todo nace en el fondo de ese deseo en nuestros corazones, ¿verdad? Hemos hablado de esto en el pasado y eso sigue siempre ahí presente. Ese Dios que nos ha dado este deseo en nuestro corazón. Sí. Así, en esta época, esta era nueva, esta era apostólica, ¿cómo puedo yo hacer discípulo? O mejor dicho, ¿cómo que yo, siendo discípulo, puedo hacer más discípulos? Pues tengo que ser discípulo, de ser hechos. Y eso es lo que eso es como el Monseñor empieza su carta, ¿no? Nos dice, no puedes dar lo que no tienes. Claro. Y él dice así, por eso primero tenemos que ser hechos. El proceso de convertirse en discípulo de Cristo se ve distinto para cada uno, moldeado por nuestra historia, nuestras oportunidades, talentos, decisiones, luchas y nuestra vida de oración. Tenemos que ser hechos. Es decir, para poder hacer, tenemos que ser hechos nosotros. Para poder hacer discípulos, primero tenemos que ser nosotros discípulos. Sí, los discípulos hacen discípulos. Sí. Eso es. ¿Y cómo puedo ser hecho? ¿Cómo puedo ser discípulo? Bueno, además de las 5 características que hemos hablado, ¿no? Hay 4. Él habla en esa carta, ¿verdad? De 4 elementos de ese camino, ¿verdad? Para ser formados y formar discípulos, ¿verdad? Vamos a repasarlos cada uno de ellos. Sí. ¿Tú el primero? ¿Yo el primero? Yo puedo. Tú el primero, yo el segundo. Vamos allá. Sí, Primero. A mí me gusta mucho porque en inglés son 4 Cs. Cs. Sí, pero Okay. en español es eso. En español no, pero okay. Está primero es primera C, la conversión. La conversión, ¿ok? Dice el Monseñor, la conversión es ese momento en que te das cuenta que Dios es real, no solo una idea. Y cuando experimentas personalmente que Dios se está conectando contigo y amándote, al punto de decidir seguirlo para siempre. Es que importante, ¿verdad? Cuando te das cuenta de que es real. No es solamente una idea. Dios es algo que aprendí allá en el catecismo, pero me parece que sí es algo así que está lejano a mí. Sí. El día en que tú te das cuenta de que eso es real, ese es el momento de tu conversión, ¿verdad? Cualquiera que sea ese momento, ese es el día de tu conversión. Sí, cuando Dios se convierte de una idea a una persona. Y cuando tú realizas que, ok, Dios para mí es vivo, Dios es mi Padre, yo soy su Hijo y quiero dar mi vida a Dios. Eso es el momento de conversión. Y pues si puedo ser honesto, no es solamente un momento. Claro. No solamente un momento. Hay un momento específico en que decidimos que Dios es real y todo, pero hay como esa conversión continua de nuestro corazón, en que siempre estamos descubriendo, conociendo que Dios es real y más
con más amor, con más gracia, con más vida, y quiero seguir dando mi vida todos los días de mi vida. Bien, entonces primero la conversión. Conversión. Segundo, la confesión. Confesión. Que no es el sacramento, Eso, pero vamos a es explicar. algo diferente. Eso. Vamos a leer primero un poquito de la carta y dice así. Como muestra en la historia de San Agustín, nuestro camino comienza con una admisión sencilla pero humilde. Soy pecador. Y aunque somos pecadores, estamos llamados a ser santos. Solo así empezamos a experimentar la plenitud de ser verdaderos discípulos de Jesús. Y cuando deseamos eso para nosotros, naturalmente lo deseamos también para otros. Es decir, de la conversión, de saber que Dios es real, miro a Dios y después me miro a mí mismo. Me doy cuenta de que algo está incompleto. Algo está incompleto en mí. Eso quiere decir, eso, soy pecador, ¿verdad? O sea, algo está incompleto en mí, necesito de ese Dios, ¿verdad? ¿Y por qué es tan difícil de uno admitir? ¿Por qué es tan difícil admitir? Ajá. Porque tenemos una cosa que se llama orgullo. Nos cuesta admitir las cosas. Soberbia. ¿verdad? Nos cuesta la soberbia, ¿no? Pero, entonces, nos hace referencia a la historia de San Agustín, ¿verdad? Que precisamente por su orgullo, ¿verdad? No quería admitir y no quería aceptar a Dios hasta que cuando acepta a Dios, ¿verdad? Se da cuenta y cambia su vida completamente y se da cuenta de que toda su vida pasada no ha valido la pena, ¿no? Y quiere vivir una vida nueva, una vida diferente, ¿verdad? Y también esa admisión de ser pecador, a ese reconocimiento de su pecado, también es un reconocimiento que Dios estaba a su lado todo el tiempo y que en su pecado estaba buscando. A mí me fascina mucho lo que dice San Agustín en las Confesiones, otro libro excelente, que estuve buscando las cosas de Dios en sus criaturas y no en el Creador. Entonces, buscaba afuera lo que tenía que buscar dentro. Ajá. Y descubrí que la voz de Dios estaba gritando, llamándome desde entre mi oscuridad y entre mi ceguera. Dios me estaba a mi lado llamándome. Y de esa admisión que sí, soy pecador, pero también es la confesión que, aunque soy pecador, soy amado por Dios. Y ese reconocimiento de mi pecado nos hace a clamar a Dios como Abba, a clamar por su ayuda y también desearlo para los demás. Para que todos se encuentren los bienes que están buscando en Dios. Bien, entonces primero, conversión. Segundo, confesión. Tercera, la comunión. Comunión. A ver, y dice el Monseñor, la Eucaristía es la fuente y la cumbre de toda la vida cristiana, que eso viene del catecismo. Sí. Es la enseñanza de la Iglesia sobre la Eucaristía, la fuente y cumbre de toda la vida cristiana. Sigue el Monseñor, formando discípulos a través de la transformación personal. Jesús viene a nosotros en la Eucaristía porque quiere estar en comunión contigo. Es por la Eucaristía que estamos en comunión con Dios y también en comunión con los demás. Con unos a otros, con la comunidad. Y hemos hablado, ¿no? El discípulo es alguien que se reúne, que está en comunidad. Pero no tenemos comunión si no recibimos comunión. Eso es. Entonces, de nuevo, así como decíamos que en la anterior la confesión no estaba hablando solamente del sacramento de la confesión, aquí la comunión no es solo el sacramento de la comunión, es estar en comunión, ¿verdad? Y un modo de estar en comunión es comulgando, ¿verdad? Estando todos en esa misma unión. Pero es estar en comunión, estar todos en comunidad también, ¿verdad? Sí, no podemos estar en comunión si alejemos del sacramento. El sacramento es la fuente y la cumbre de toda la vida cristiana. Y no podemos hacerlo sin esa fuente. Bien. Necesitamos ser alimentados para estar en comunidad, en comunión con unos a otros. Y el cuarto elemento es la misión, el envío, ¿no? Y dice Monseñor, cada misa termina con un envío. La palabra misa viene del latín misa, que significa envío.
La liturgia no simplemente termina, somos enviados a llevar al mundo lo que hemos recibido. Vayan en paz, glorificando al Señor con su vida. Es mi punto favorito. Mi punto favorito, ¿no? Que siempre les dice el Padre. Siempre les digo a ustedes, vayan en paz. Y la palabra operativa en esta frase es vayan. Que significa, que quiere decir, vete, ir, vayan a casa, vayan de este lugar. Pero no es porque no es porque quieres cerrar la iglesia. Quiero cerrar y ponerme en mi sillón y estar tranquilo. No, ese envío es algo muy importante que no en la Eucaristía, los sacramentos, las gracias de Dios no se deben de solamente agarrar por sí mismo. Es algo que debe de llevar, de ir al encuentro, de ir a sus casas, a sus hogares, a sus trabajos, a sus escuelas, a sus espacios de influencia, a llevar la paz de Cristo a los demás. Quiero que vayamos todos, sí, ¿verdad? Pero qué problema bueno que tenemos gente que no quiere irse de la iglesia. Sí. Habla al final, Monseñor, de un elemento adicional que es la oración. Él dice, la oración. Yo hemos hablado de 4, pero hay 5. Hay un quinto. Que es 5 características, 5 elementos. Eso es, ¿verdad? Y habla de la oración. Él dice, la oración es la forma en que Dios nos revela su corazón y también quiénes somos realmente. No es solo otra tarea más. Es el latido de toda nuestra vida como discípulos, nuestra unión constante con Jesús. Así que verdaderamente no es como otro elemento distinto. Es como el marco que encierra todo la oración, ¿verdad? Uh-huh. Porque es esa relación con ese Dios. Por cierto, me quedé con una duda, perdón. Ajá. Hablabas que eran 4, en inglés decías que eran 4 que empezaban por C. Ajá. En español la última era misión, en inglés ¿cuál era? Commission, Ajá. Ok, muy bien. Comisión. Eso, muy bien. Sí. Bien. Pero en sí es verdad que sin la oración no puedes tener esa conversión de corazón. Sin la oración no puedes confesar su pecado y confesar que Dios es real. Sin la oración no podemos tener comunión con Dios. Y sin la oración no podemos escuchar la misión que Dios tiene para nosotros. Así que la oración es la fundación de todos. Eso es. Bien. Y este es el resumen, ¿verdad? Al final es decir, bueno, hemos recibido tanto, ¿verdad? Jesús nos ha dado su Espíritu Santo el día de Pentecostés, nos ha dado su palabra, nos ha dado su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y en eso hemos recibido la misión. Hemos recibido una misión de Jesús, ¿no? Que la misión no fue solamente seguirlo, no fue solamente tampoco imitarlo, sino la misión realmente es transmitirlo. Y para transmitirlo necesito seguirlo, necesito amarlo, necesito imitarlo, necesito conocerle, ¿verdad? Pero Él nos dio esa misión final sabiendo que para eso íbamos a necesitar otras muchas cosas antes, ¿verdad? Sí. O sea, si el Monseñor pregunta y nosotros preguntamos, ¿qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? Tenemos todo necesario para hacer discípulos. ¿Qué estamos esperando? Y dice el Monseñor, así es como la iglesia se va a renovar con todo lo que nos da Dios. No solo con programas, ni tratando a la iglesia como un club, ni quedándonos cómodos donde estamos, sino encendidos del amor de Dios, por Jesús, que es verdaderamente Dios y quiere ser tu Salvador personal. La iglesia se renovará cuando nosotros abracemos su misión y nos comprometamos a ser discípulos para la gloria de Dios. Tenemos todo lo necesario. Y así se renueva la iglesia cuando nosotros, conscientes de todo lo que hemos recibido, que recibimos domingo tras domingo, día tras día, no tratando en la iglesia como ese club en donde quedemos en nuestros espacitos cómodos, pero saliendo para transmitir el evangelio. Bien, y
Y por eso en este video, que es el último video de estas, Sí, ¿verdad? De estas, sí. Vamos a ver qué viene después. Hemos terminado justo con esto, ¿no? Con el vayan. O sea, estamos llamados a ir, estamos llamados a entregar, estamos llamados a llevar esto que hemos recibido a los demás. Ujú. Y haciéndolo de un modo sencillo, haciéndolo de un modo muy concreto. Y yo te invitaría a una invitación, ¿verdad? Es el decir, ¿sabes que estos videos que has visto, si te han ayudado, ¿por qué no vuelves otra vez ahora al inicio, ¿verdad? Al video 1 de la temporada 1. Y ahora lo compartes con otro, no solo compartirlo, mandárselo el link, eso no funciona. ¿No? Ujú. Decir, voy a juntarme con 2 o 3 personas y vamos a verlo de nuevo. Vamos a verlo y vamos a compartir. Con esas personas que va a ser la primera vez, yo ya lo he visto, ahora quiero compartirlo con otras personas. Y vamos así a seguir profundizando junto con otros, porque yo quiero que estas otras personas también vivan esa misma experiencia que yo he vivido, ¿verdad? Ujú. Eso es ser apóstoles. Eso es Algo muy sencillo. sencillo, un modo de ser apóstoles. Cada uno de nosotros estamos llamados a ser apóstoles y este es un pequeño modo de cómo podemos hacerlo. Sí, y como hemos hablado muchas veces, caminar con uno. Caminar con uno. Caminar con uno. Y si lo puedes transmitir a uno y caminar, acompañar a llegar a esa conversión, llegar a ese momento de confesión, llegar a ese momento de tener comunión y después de vivir la misión juntos, así creceremos, Eso es. así crecemos. Y acoger, ¿verdad? Acoger esta palabra. Ojalá, como decía el Padre Carlos, ¿no? Leer esta carta de Monseñor puede ser una buena tarea también, ¿verdad? Y seguir creciendo, seguir creciendo. Nunca terminaremos de crecer. Y aunque hemos terminado ahora estas sesiones de conversaciones para crecer, pero tenemos que seguir creciendo y creceremos más con otras cosas que Con vendrán otras. en el futuro. Amén. Bueno, Yo sí, quiero terminar agradeciendo al Padre Carlos, Ah, ¿verdad? Toda su ayuda en todos estos videos. y agradecer al Padre José en todo. Gracias. El que me haya permitido que a veces le tome el pelo. Las personas a veces me dicen, Padre, usted se pasa con el Padre Carlos. No. Somos aquí. No, así yo crezco, él crece. Sí, yo crezco en mi En humildad, español. él crece en humildad, él crece en su español también. Eso es, ¿verdad? Exacto. Muy bien. Bueno, Bien. gracias, Padre. Bueno, sí, para terminar, no vamos a terminar solamente con ese desafío de preguntas. El desafío es de terminar todo y empezar de nuevo con otras personas, pero queremos terminar esta serie con, sin no desafío, pero una oración. Una oración, muy bien. Y esta oración es lo que viene al inicio de la carta pastoral del Monseñor Hicks. Y yo he cambiado unas cosas para reflejar nuestra realidad como en la Arquidiócesis de Nueva York. Vamos a rezar. Adelante. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios de infinito amor, creador de todas las cosas buenas, nos hiciste a tu imagen y nos llamaste en el bautismo. Danos la gracia de convertirnos en tus discípulos. Y concédenos que, al ser formados así, hagamos lo que nos has mandado, ir y hacer discípulos, catequizando, evangelizando y poniendo nuestra fe en acción. Por la intercesión de nuestro patrono, San Patricio, San José, la Santísima Virgen María y todos los santos, te lo pedimos humildemente. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Así. Así terminamos. Gracias. Dios les bendiga.